Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a su programa Perlas de la Torá. Soy la morada Mariela Pérez Rosas, llegando a ustedes a través de Teshuvah TV. Bueno, continuando con nuestras porciones, seguimos en el libro de Éxodo, en el libro de Shemot, y ya en la clase pasada vimos la entrada de la Torá, y ahora continúa con lo de la entrada de la Torá, pero ahora vamos a aprender sobre unos de los mandamientos, una de las palabras que aparece en la Torá, porque si bien es cierto, amados hermanos, la Torá está compuesta por varias palabras. O sea, la Torá, como siempre digo, haberla traducido como ley ha perdido bastante su significado, porque en realidad no es ley, sino es instrucción, ya que viene de la raíz yará, que es dirigir, es como tirando una flecha para dirigir el camino. Pero la Torá está compuesta por misbot, mandamientos, mishpatim, juicios, por edut, testimonios, hukim, y son varias las palabras que están en las leyes, en las diferentes leyes o reglamentos o preceptos que el Eterno le dio a su pueblo. Pero bueno, el día de hoy por eso nos toca nuestra parashá Mishpatim, y exactamente vamos a aprender sobre esa palabra, qué es lo que significa exactamente. Así que nos vamos a concentrar en este estudio. Yo me voy a concentrar solamente en esta palabra, pero como verán vamos a ver cosas bien interesantes, y siempre la palabra del Eterno nos enseña tanto, de verdad, sus instrucciones preciosas que nos ayudan a caminar en esta vida para ser un pueblo apartados para Él. Bueno, como siempre vamos a empezar con nuestra oración antes del estudio de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav betzivanu la'asok bedvei Torah. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Meshcheinu, amén ve amén. En nombre de Yeshua, nuestro Mesías, amén y amén. Bueno, como dije, tenemos nuestra porción Mishpatim, y como vamos a aprender el día de hoy, amados hermanos, de verdad que esta es una parte bien interesante que vamos a analizar, sobre todo, como dije yo, en la palabra en sí. Ya, si ustedes han visto la porción anterior que yo enseñé, Yitro, yo compartí con ustedes cómo de verdad el pueblo escuchó los Aseret Hadebarim, las 10 palabras, pero ellos no quisieron seguir escuchando. Entonces Moisés va a entrar a la nube y el Eterno le va a dar una serie de leyes que Moisés mismo la va a escribir, y ya como vimos en el capítulo 24 es cuando él baja con ese Sefer Haberit, con el rollo del pacto o libro del pacto, se lo lee al pueblo. Entonces lo más probable es que exactamente estas leyes que están en estos capítulos, entre el capítulo, lo que sigue el capítulo, empezando el capítulo 21 hasta el 24, como dije yo, son las leyes probablemente las que Moisés escribió y las que le leyó al pueblo. Entonces vamos a empezar, como dije yo, con la palabra, de dónde empieza esta porción. Vamos a ir a Shemot, capítulo 21, que es donde empieza, y vamos a ver desde el principio, el primer verso, donde está esta palabra, y por eso es que lleva el nombre, la parashá lleva el nombre de este primer verso. Entonces estamos en Shemot, Éxodo 21, y dice: y estos son los decretos que les promulgaráis. Y comienza, vamos a leer unos cuantos para ver, dice: cuando compréis un siervo hebreo, servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre gratuitamente. Y comienza a dar una serie de leyes con respecto al trato humano, la vida social. Entonces vamos a verlo en el hebreo, y vamos a ver varias veces en este capítulo se repite esta palabra mishpatim. ¿Okay? Vamos a ponerlo, se lo voy a enseñar en el hebreo. Vamos a ver la segunda imagen para poder leerlo. Ok, se los voy a poner en toda la pantalla. Entonces acá vamos a aprender lo que realmente significa Mishpatim. Dice: Be'ele ha-mishpatim. Be'ele, estos. Y estos, en realidad consta, y estos, el ha es el artículo, por eso se lo puse en azul, y mishpatim es la palabra. Entonces, esto acá, por ejemplo, en la textual que yo leo, dice: estos son los decretos. Quiere decir que la palabra mishpatim, la textual, lo ha traducido como decretos. Por eso que yo siempre les recomiendo, amados hermanos, que vayan a otras Biblias y vean cómo ha sido traducidas. De repente dice leyes, de repente dice estatutos, de diferentes formas lo han traducido. En este caso, la textual lo ha traducido como decretos. Entonces vamos a continuar leyendo el hebreo. Dice: y estos son los mishpatim, dice en la segunda línea, asher tasim, dice, que puso, tasim es la palabra poner, ¿ok?
lifneihem, delante de ellos, en presencia de ellos puede también ser traducido. Ahora, como ven ahí, yo lo que les he puesto la palabra mishpat, ahí les he puesto la concordancia Strong, que en realidad significa juicios, ¿ok? Entonces, ¿qué significan estos juicios o estos decretos como juicios? Son los mandamientos que tienen carácter social, que regulan todo tipo de relaciones sociales y es por ello que son manejadas o administradas por un juez. Exactamente, ¿por qué por un juez? Porque de esta misma raíz de los mishpatim viene la palabra para juez, que es shoftim, un shafat, que es la palabra para juez, o shofet, en realidad es shofet. Cuando se dice juez se dice shofet, pero la raíz es shafat, ¿ok? Entonces ya de por sí estamos viendo que si se trata de mishpatim, que tiene que ver con juez, entonces son juicios, podemos decir son juicios determinados por un juez. Ahora, vamos a ver, como les dije yo, que en esta porción aparece varias veces la palabra mishpatim. Entonces vamos a ver en el contexto de qué es que aparece esta palabra. El 1 ya lo leímos. Vamos a ver ahora el verso 9 del mismo capítulo 21. Dice, y si la destina para su hijo, hará con ella según el decreto para las hijas. ¿Ve? Entonces, como le digo yo, no es decreto, sino es como el juicio para las hijas. ¿Ok? Ahora vamos a ver la siguiente, el verso 31 en el mismo capítulo. La palabra de Dios lo dice. Si acornea a un macho o a un muchacho, si acornea a un muchacho o a una muchacha, se hará con él conforme a este decreto, mishpatim, ¿ok? Entonces estamos viendo de acuerdo a este juicio, a esto que se dictaminó, vamos a decirlo así. Después, en capítulo 23, vamos a ver también, aparece una vez en el verso 6, dice, no pervertirás el derecho de tu gente pobre en su causa. No pervertirás el juicio. O sea, tienes que juzgar rectamente, tienes que actuar rectamente. Eso se trata de la palabra, de tu gente y sobre todo de los pobres en tu ¿cómo dicen? En su causa. Entonces, ahora vamos a ver en el 24.3, porque como le dije yo, ya es desde el 21 hasta el 24 que ya Moshe escribe este rollo de los mishpatim y se los lee al pueblo. Entonces está en el 3, que es donde dice, y Moisés regresó y contó al pueblo todas las palabras y todos los decretos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, cumpliremos todas las palabras que Yahweh ha hablado. Así que los decretos, los mishpatim. Entonces ya claramente estamos viendo que verdaderamente todas estas leyes que comienzan desde el 21 hasta el 24 que él las escribe, son mishpatim, son juicios que actúan conforme a las personas, pero también acá hay algo bien interesante, que es lo que vamos a ver, porque en medio de estos capítulos encontramos las fiestas solemnes. En el capítulo 23 de Shemot está también, ¿cómo se llama? Las fiestas solemnes. Así que vamos a tratar de entender esto, cómo es que las fiestas solemnes están también dentro de lo que es juicios o mishpatim. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora, aprender algo bien interesante, como le dije yo, amados hermanos, de esta palabra. Esta palabra es tan, pero tan importante, primero porque está relacionada, como dije, al juez. Y nosotros sabemos quién es el juez de esta tierra. Es el Eterno, nuestro Elohim. Así que él de por sí es un juez y él como juez va a juzgar. Y entonces por eso que vamos a encontrar esta palabra en lo que exactamente es su trono. Como él es el juez que se sienta en la silla, se sienta en esa silla para juzgar. Y eso es lo que tenemos que entender. Y vamos a ver la siguiente imagen que les puse. Y como le digo, vamos a analizar acá algo bien interesante. Que se lo voy a poner. Ok, vamos a ir a leer el Tehilim, el Salmo 89, 14, el Salmo 89, 14, y bueno, vamos a leer en español y después se lo voy a poner en el hebreo para que también puedan comprobar y para que practiquen la lectura. Ok, dice 89, 14. Entre paréntesis está el verso 15. Quiere decir que en las Biblias hebreas, en las Tanaj, está en el verso 15, pero en la de nosotros está en el verso 14. Y la palabra te lo dice: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Miren acá cómo lo traducido la textual. La justicia y el derecho. Entonces estamos viendo aquí, como ven que ahora sí lo ha traducido el mishpat como justicia, ¿ok? Pero en realidad vamos a ver que ellos han traducido no esta palabra mishpat como justicia, sino derecho, lo han traducido derecho. Ahora van a ver por qué les digo eso, vamos a verlo todo en el hebreo cómo está. Dice, Sedek mishpat. Sedek es lo que es justicia, porque un sadik es un justo. Entonces sí sabemos que sedek se traduce como justicia, pero un mishpat y juicio, justicia y juicio, realmente es lo que dice. Después hay una coma, dice mejón
Kiseija, mejón, está establecido, o es el fundamento, ¿ok? O la seguridad, vamos a decirlo así, de tu trono. Kiseija es de tu trono. Y en la segunda línea dice, Gesed be'emet, dice Yikatmu. ¿Qué es lo que es Gesed? Es la misericordia y la verdad, dice, están levantados delante de ti. Vamos a decirle una cosa así, ¿ok? Y Kadmu. Entonces, amados hermanos, estamos viendo que ya de por sí estamos viendo que el trono del Eterno está basado en justicia y juicio, juicio y justicia. Y esto es bien interesante porque miren cómo la doctora Jolisa Alwyn, ella explica cuál es la diferencia entre Sedek, porque vemos que estas dos palabras están como base del trono del Eterno, ¿no? Dice que Sedek denota escoger la ética apropiada. Y esto es verdad, porque sabemos que, de acuerdo a las escrituras, una persona que escoge comportarse bien, seguir la Torah del Eterno, se considera un Sadik, una persona justa. Mientras que Mishpat es ejecutar la elección apropiada. O sea, ya viene a ser el comportamiento de lo que nosotros hemos escogido. Nosotros hemos escogido ser un Sadik, ser un justo, entonces vamos a actuar con mishpat, con juicio, porque es lo que hemos escogido y hemos decidido vivir esa vida. Entonces, por eso es que es bien interesante que son dos palabras que, bueno, generalmente las han traducido igual, pero la verdad que no son igual. Okay, vamos a ver la siguiente. Vamos a ver acá algo bien interesante porque les voy a compartir con ustedes unos pasajes donde aparece esa palabra y vamos a analizarla porque, como siempre yo les digo, la Torah tiene tanto para enseñarnos verdaderamente que es increíble todo lo que está escondido porque para nosotros para escudriñar. Vamos a ver un pasaje que está en Shemot 15:25 y esto es bien interesante porque desde la salida de los hijos de Israel de Mitzrayim, de Egipto, sabemos que ellos salen y cruzan el Yam Suf y de ahí sabemos que lo primero que van a encontrar se van a dar con estas aguas amargas. Y esto es bien interesante porque acá el Eterno hace algo y vamos a leerlo en el hebreo, de verdad lo que nos transmite es increíble. Es el verso 25, Shemot 15, verso 25. Y dice, entonces él clamó, ok, vamos a leer el anterior para poder entender el contexto. Entonces, desde el 23 dice, y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso llamó su nombre Mara. Y murmuró el pueblo contra Moshe diciendo, ¿qué beberemos? Entonces estamos viendo que el pueblo está murmurando contra Moshe. Entonces ahora sí entendemos que el que va a clamar, ¿quién va a ser Moshe. El verso 25 dice, entonces él clamó a Yahweh. ¿Quién es él? Es Moshe. Dice, y Yahweh le mostró un árbol, el cual echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí le puso estatuto, decreto y allí lo probó. ¿Ok? Entonces vamos a analizar esto en el hebreo, porque el hebreo, como digo, acuérdense cómo los mismos sabios cuando estudian la Torá ven los 4 niveles de interpretación de un pasaje. Quiere decir que ese mismo pasaje tiene algo literal, tiene una pista, tiene un estudio y tiene algo escondido. Entonces vamos a ver en este pasaje, de verdad, todas estas cosas porque verdaderamente nos enseña muchísimo, ¿ok? Vamos a verlo en toda la pantalla y vamos a leerlo juntos. Dice, Vayisac y clamó, ¿ok? Gritó, porque esa es la palabra de clamar, ¿ok? El Yahweh, a Yahweh. Sabemos que quién es el que clamó, fue Moshe. En la segunda línea dice, Vayorehu Yahweh etz. Vayorehu. ¿Por qué se las puse en rojo? Porque esa raíz, amados hermanos, que dice que le mostró, es la raíz de la palabra Torah. ¿Okay? Es la raíz Yara, le enseñó, le dirigió, le enseñó, ¿okay? Instruyó, vamos a decirlo así. Por eso que la palabra Torah no tiene que ver con ley, sino tiene que ver con instrucción, que es con dirigir el camino, porque nos dirige el camino de la vida. Entonces estamos viendo acá, vamos a continuar con el hebreo. Dice, Vayorehu Yahweh etz. O sea, quiere decir que le dirigió, o sea, le apuntó, vamos a decirlo así, Yahweh un árbol. Dice, en la tercera línea, Vayashlech el Hamayim. Y lo envió. Y él lo envió a las aguas. Wow, esto es increíble. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque piensen, si yo les estoy diciendo que esto tiene varios significados, Vayishlach, la palabra Shalach es un Shaliach, es un enviado, ¿ok? Y sabemos que hasta mismo Yeshua es el apóstol, es lo que dice. Dice el Hamayim, a las aguas. ¿Y las aguas qué es lo que representa? Las aguas en la Torah representan las personas. Entonces por eso le digo que esto tiene algo literal, pero también tiene algo escondido, algo que nos está tratando de gritar
gritar la Torá, y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, porque por eso le digo, más hermanos, que aprender a ver los pasajes así en estos 4 niveles nos enseña, o sea, es decir, eso es lo que es escudriñar la escritura. Vamos a continuar con eso en toda la pantalla, y dice en la cuarta línea, Vayinteku Hamayin, y se pusieron matoques dulces, se pusieron dulces las aguas. Y ahí vemos la quinta línea, dice, Sham Sam Lo. Sham es allá, Sam es lo puso, ¿ok? Lo puso a él, lo es a él, y la última línea dice, Hok umishpat besham Nisahu, lo puso a él como precepto y como juicio, y ahí los probó. Wow, esto es increíble, amados hermanos, porque verdaderamente, como les digo, eso es una increíble. Y si ustedes ven la imagen que yo les he puesto acá, miren, quiero que la vean bien, se la voy a poner en toda la pantalla. Miren esto, prácticamente es un árbol, pero miren cómo lo ve, es como una cruz, un madero. O sea, imagínense, es exactamente eso. Ahí está la imagen, está como una cruz, y esto es de verdad que increíble. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, amados hermanos? De la salida de Israel, ¿qué es lo que está, la salida de los hijos de Israel de Egipto? Pasa esto, que las aguas están amargas y el pueblo no puede beber. Y Moshe clama al Eterno, y el Eterno le muestra este árbol. Y este árbol es donde a él lo envió y a donde a él lo probó. ¿Por qué? Porque Yeshua fue enviado a morir y a ser probado en ese madero, en ese árbol, para dar la vida por nosotros. Y esto es increíble, por eso le digo, amados hermanos, que realmente, y como dice él, y lo puso a él como estatuto y como juicio. Dice, y ahí los probó. Quiere decir que los probó. ¿Qué nos va a probar a nosotros? Cuando Yeshua fue enviado, nos va a probar a nosotros, y nosotros vamos a andar en juicio, justicia, y si vamos a obedecer las palabras de nuestro Mashiach, porque las palabras de nuestro Mashiach son las mismas del Padre. Él no vino a cambiar nada. Esto es increíble, porque verdaderamente nos falta tanto aprender a conectar las escrituras y a entender, amados hermanos, todo lo que está transmitido, sobre todo que es lo mismo. Y ahora vamos a ver otro pasaje que es bien interesante también, que lo encontramos en Shemot, en Éxodo 26:30. Vamos a ir a Éxodo. Vamos a leerlo en español y de ahí se los voy a mostrar en el hebreo. ¿Okay? Éxodo 26:30. Y la palabra del Eterno dice, harás erigir el tabernáculo conforme al modelo. Miren, por eso le digo que esto es increíble. Por eso es que nosotros tenemos que ir al hebreo, para poder comprobar las palabras que nos están traduciendo. Nosotros sabemos que hay una palabra que es modelo, que es tabenit, ¿ok? Que eso también aparece en otros pasajes, pero en este pasaje vamos a ver que no está esta palabra, si encontramos una palabra diferente. Entonces vamos a terminar leyendo, dice, harás erigir el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea que al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero como van a ver esto, acá no dice eso. Mientras lo ponen en toda la pantalla, vamos a leerlo. Y de verdad que acá podemos tratar de decir qué es lo que quiere transmitirnos la Torah. Dice, Bejaquemotá, dice, Bajaquemotá, y levantarás, tú levantarás, porque kum, la raíz es kum, que es levantar. Et hamishkan, acá estamos viendo que usa la palabra para tabernáculo como mishkan, que es el lugar de la presencia, un lugar donde él mora, porque tiene la raíz shakan, ¿ok? Y la segunda línea, mira lo que dice, se lo puse yo en rojo. Que mishpató, vemos que esa palabra para modelo no es modelo, sino que es que mishpató, y cuando acaba en to, acaba en él. Y la palabra, la kaf que yo le puse por delante, es la preposición como, ¿ok? Como. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Como el juicio de él. Como lo juzgó a él, como mishpató, eso es lo que está diciendo. Dice, y vamos a terminar cómo termina, dice, Asher, dice, teraeja bajar, que te fue mostrado en el monte. Entonces, ¿qué es realmente, amados hermanos, lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa? Que este tabernáculo, que levantarás tabernáculo de la presencia, porque es lo que es Mishkan, dice, como él fue juzgado, como el juicio de él, dice que se te fue mostrado en el monte. Entonces, que acá podemos, vamos a decir, discernir que hay como dos mensajes, puedo decir yo que yo veo como dos mensajes. Primero, la importancia que vamos a aprender del tabernáculo, porque esto es algo que realmente
Creo que muy pocos hemos analizado y lo hemos visto de esta manera. El tabernáculo y el templo, vamos a verlo, va a tener que ver con juicio, amados hermanos. Vamos a ver, generalmente lo hemos visto como misericordia, como de la fiesta que subían, pero en realidad, como vamos a ver el día de hoy, no es necesariamente eso. El tabernáculo, tanto el tabernáculo como el templo, el hecho de tener la silla del Eterno, el trono del Eterno, la presencia del Eterno, y estamos entendiendo que el Eterno es el juez de la tierra, entonces quiere decir que ese va a ser el lugar donde Él va a juzgar. Entonces, por eso que el templo y el tabernáculo va a ser un lugar de juicio. Un lugar de juicio. Ahora lo vamos a entender un poquito más. Pero como les dije yo, también tenemos que ver la otra cara de la moneda, vamos a decirlo así. Que el tabernáculo es el modelo o es la representación o la figura de la obra redentora de nuestro Mashiach. Entonces podemos decir que fue ahí donde él fue juzgado, porque realmente acuérdense que en ese tabernáculo, en ese templo, es donde verdaderamente se hacía la intercesión por los pecados, se traían los sacrificios por acción de gracias. Sabemos que nuestro Mashiach se puso como sacrificio por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Entonces, como le digo yo, esto es bien interesante porque como le digo, la Torah nos está tratando acá de gritar algo, tratando de mostrar algo. Y es por eso que vemos que acá no usa la palabra tabenit, que es para modelo, sino usa juicio, mishpató, y sobre todo acaba en él, o sea, juicio de él, o sea, el juicio de él, así como literalmente dice. Ahora, como le dije, vamos a ver algo muy interesante, como que realmente, como dije, no hemos estudiado este punto de vista y entender realmente cómo era usado el templo y el tabernáculo, ¿ok? Le voy a poner esto en la pantalla para que podamos leerlo. Los templos como lugar de justicia se remontan a los tiempos de los sumerios. Una gran cantidad de recursos bíblicos y del antiguo Medio Oriente asocian al templo con aspectos de justicia. Estamos viendo, quiere decir que no solamente el templo de Israel, el templo del Eterno, sino los templos antiguos, es decir, de todas las culturas antiguas, eran vistos como un lugar de justicia. Dice, en documentos de la antigua Mesopotamia demuestra que tanto los sacerdotes como los jueces trabajaban juntos. Eso quiere decir que tanto el tabernáculo como el templo funcionaba como una corte de justicia. Como le dije yo, esto es algo que no hemos analizado. Y esto es algo que es importante que aprendamos. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque tristemente, sobre todo dentro del cristianismo, vamos a decirlo así, se ha separado lo que conocen como Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Entonces ellos que ven el Antiguo Testamento como un Dios de juicio, malo, que mata, y sin embargo en el Nuevo Testamento ven a un Dios Jesús, que es bueno y que todo es amor, como si Jesús o Yeshua no fuera juez de la tierra. Y esto es un error tremendamente, porque realmente Él es la imagen de Dios invisible, y por Él es el que va a juzgar a través en representación del Padre. Entonces vamos a leer acá dos pasajes que van a comprobar un poco lo que le estoy diciendo. Vamos a ir a Devarim, a Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, vamos a leer del 8 al 13. Y la palabra dice, entonces eso es para que vean de verdad que, como le digo, nosotros leemos a veces las escrituras y pasamos muchas cosas por alto. O sea, por eso es que, ¿sabe qué, amados hermanos? No se pueden leer una vez. Hay que leerlas, y también que hay que estudiar, hay que investigar. Okay, entonces le dije, desde el verso 8, dice, si te resulta demasiado difícil juzgar algún asunto en tus ciudades, entre sangre y sangre, entre causa y causa, entre lesión y lesión, o en asuntos de pleitos, entonces te dispondrás y subirás al lugar que Yahweh tu Dios haya escogido. ¿Cuál fue el lugar que él escogió? Jerusalén, en la ciudad del gran rey, donde estuvo el templo, donde está su trono. Y dice, e irás a los sacerdotes levitas y al juez que haya en esos días, y consultarás y te indicarán la sentencia del juicio. Miren, es una sentencia, es como una corte. Se va a hacer una corte, se va a terminar un juicio y se va a dar una sentencia. Miren lo que dice, increíble. Entonces actuarás según la sentencia que te hayan declarado desde aquel lugar que Yahweh haya escogido. Y cuidarás de hacer conforme cuanto te hayan indicado. Actuarás según la ley miren lo que dice, actuarás según la ley que ellos te instruyan. Dice, y según el juicio que te digan, no te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te declaran. El varón que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote establecido allí para servir a Yahweh tu Elohim, o al juez, tal hombre morirá. Así extirparás el mal en medio de Israel.
¡Wow! ¿Se pueden imaginar, más hermanos? Esto es increíble. Por eso que el Eterno, ¿cómo es que funciona el reino del Eterno? El reino del Eterno sigue funcionando. Ya más adelante les voy a traer este video que quiero que, verdad, que lo vean, que es acerca de la frase, el reino de Dios acercado. De verdad que hay mucho que aprender ahí y Dios mediante pueda grabarlo pronto. Bueno, entonces, como estamos viendo acá es esto. Este lugar, los sacerdotes y el juez está ahí. Los sacerdotes hacen como jueces. No solamente porque ellos son los que enseñaban la Torá, los estatutos, y el hombre que se rebelara contra los estatutos del Eterno sería juzgado por ellos. O sea que ellos actuarían aquí literalmente como jueces. Y miren lo que está diciendo. Dice que el hombre que actúe con soberbia de lo que sentencia que ellos den, tristemente, bueno, vamos a ver que por ser humanos y por haberse apartado, a veces van a juzgar injustamente. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, con Felipe, cómo fue, con Esteban, perdón, cómo fue, ¿cómo se llama? Juzgado y llevado a la muerte injustamente. Entonces después le puse otro pasaje, Deuteronomio 21:5, y la palabra del Eterno dice: entonces se acercarán los sacerdotes, hijos de Leví, que Yahweh tu Dios escogió para que le sirvan y bendigan en nombre de Yahweh, por cuya decisión se ha de resolver todo litigio y toda contusión. O sea, ¿verdad? Como estamos viendo, literalmente, ellos son los encargados de hacer juicio y justicia. Por eso que se les encargó la enseñanza de la Torah. Y como vimos también esto, es que por eso que el Eterno en su sabiduría dio esas ciudades de refugio, y esas ciudades de refugio eran los levitas los que vivían ahí. ¿Por qué? Porque ellos son los que iban a juzgar todo asunto, y cuando ellos no podían juzgarlo, entonces tenían que llevarlo hasta el templo, hasta la ciudad donde estaba realmente el Sanedrín, que era la corte de justicia. Y de verdad, como le digo yo, esto es algo que nosotros a veces no hemos analizado ni hemos visto. Ahora, quiero que vean algo porque es bien interesante. Vamos a ver que hasta en el lugar del templo había una cárcel. Realmente, siendo que es una corte de justicia, vamos a ver que va a haber hasta una cárcel. Y esto es increíble porque en la arqueología el día de hoy se ha encontrado verdaderamente, ¿cómo se dice? Restos en Jerusalén de estos lugares. Vamos a leer un pasaje que les puse aquí, que es Yirmiyahu, que es Jeremías, y después les voy a enseñar esta figura de esta imagen que les he puesto acá. Vamos a ir a Jeremías 20. Jeremías 20, vamos a leer 2 y 3. Y dice, bueno, vamos a leer del 20, del 1, dice: Pasur ben Immer, sacerdote que presidía como príncipe de la casa de Yahweh. Mira, este es el príncipe, el líder, vamos a decirlo así, ponerlo como juez, ¿ok? Dice: oyó Jeremías profetizar estas cosas. Y Pasur hizo azotar al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta alta de Benjamín, la cual conducía a la casa de Yahweh. A la mañana siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo, y Jeremías le dijo: Yahweh no te llama con el nombre de Pasur, sino Magor Misabib. ¿Ok? Dice que no puedo dejar de hablar de ti, creo que es una cosa así que es lo que significa. Pero miren que esto es increíble. Este sacerdote supuestamente que debería juzgar correctamente, está más juzgando a Jeremías por las palabras que Jeremías había dicho. Ya sabemos que Jeremías les había advertido que se rindieran ante Babilonia y ellos no quisieron escuchar. Entonces vamos a ver otro pasaje que les puse acá, que está en 29-26 de Jeremías, Yirmiyahu 29-26, y dice: Yahweh te ha nombrado sucesor del sacerdote Joiada como responsable de la casa de Yahweh, para que todo el que se desmande y se haga pasar por profeta, lo lleves al calabozo y lo pongas en el cepo. Así que ya estamos viendo acá que habla de un calabozo que está cerca de la casa de Yahweh. Entonces, como vimos acá, estaba en la puerta de Benjamín. Por eso les voy a poner toda la pantalla ahí para que vean. A la mano izquierda, que está con los nombres en español, lo pueden ver ahí más o menos. Miren lo que dice ahí: puerta de la cárcel, o puerta del juicio. Miren como ven ahí. Miren dónde está el templo. O sea, que dice que estaba ahí nomás en las afueritas del templo. O sea, que estamos viendo ahí realmente que había un lugar, como estoy diciendo, si el templo figuraba como una corte de justicia, pues no es de sorprendernos que haya un lugar donde se pusiera o se detuviera a los que iban a ser juzgados. Y esto es increíble, verdaderamente, amados hermanos, porque como le digo yo, pocas veces hemos analizado todas estas cosas y no nos damos cuenta de que realmente el Eterno, como dije yo, es el juez de la tierra. El Eterno, en su sabiduría, construyó ese templo donde de verdaderamente las personas podían traer cualquier problema a los sacerdotes que estaban en aquel lugar. Por eso se hizo el Sanedrín, o se llama el Bet Din, la casa de juicio, digamos, porque realmente ellos son los que tenían la labor y el derecho de poder juzgar cualquier
pleito que había, y no solamente los sacerdotes, porque también tenemos que ver que en realidad vamos a ver que el rey, eso es lo que tenemos que entender. Miren, el Eterno trabajó sobre todo en el primer pacto a través, o fue representado a través de 3 personas, y es lo que tenemos que ver, sobre todo el rey, el sacerdote y el profeta. El rey estaba en reemplazo del Eterno, el rey tenía que estar sentado como en el trono, como en el Eterno. Los sacerdotes eran los intermediarios entre el Eterno y el pueblo, y el profeta se va a convertir en la boca del Eterno. Y por eso es que el profeta tiene algo más alto. ¿Por qué? Porque cuando el rey, cuando el sacerdote no cumplían, no estaban de acuerdo a las instrucciones de la palabra del Eterno, el Eterno envía profetas, su boca, ¿ok? Que realmente son los que van a tratar de enseñar al juez, y por eso que ellos iban ¿a dónde? A los reyes, a los sacerdotes, a decirles, mira, arrepiéntete. Y vemos el caso por todo la época del reino de Israel, y vemos cómo el Eterno sin cesar mandó a los profetas para que ellos se volvieran, como ellos tenían responsabilidad de enseñar al pueblo. Entonces ahora vamos a ver algo muy interesante, porque como le dije yo, ¿de dónde es que desde dónde es que viene esto del templo? ¿Cómo es o sea, de dónde empieza esto de que el tabernáculo, el templo sea como lugar de justicia? Y si vamos a recordar en la parashá Yitro, bueno, ¿no? en Yitro, y creo que en la anterior a Yitro, que es lo que yo enseñé, vamos a ver que realmente es desde que Moisés se sienta en el tabernáculo, y el pueblo venía constantemente a traer todos los líos que tenían, y que Moisés, y sabemos que Yitro, bueno, le aconseja de que no haga eso, que levante hombres de 1000, de 100 y de 10. Entonces estamos viendo aquí, vamos a leer Shemot 18:13, porque es aquí, desde aquí, que vemos que ya realmente el tabernáculo va a representar, vamos a decir, como una corte de justicia, un lugar donde se va a juzgar a las personas, o el juicio, ¿ok? Entonces le dije 18, Shemot 18:13, y la palabra dice: y sucedió al día siguiente que Moshe se sentó a juzgar al pueblo, porque el pueblo se presentaba delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde. A juzgar. O sea que estamos viendo acá que Moshe entendía lo que era verdaderamente seguir las instrucciones del Eterno, tenía que verdaderamente que juzgar. Y es por eso que es bien interesante, porque esto estamos viendo aquí, que ya antes de que haya sido dada los Mishpatim, ya Moshe estaba haciendo esto. Él entendía que verdaderamente que él, como representante del Eterno, el pueblo venía a consultar con él, y entonces estamos viendo que acá después es que el Eterno le va a dar estas leyes, o sea, le va a ayudar a Moshe ¿para qué? Para que pueda él juzgar de acuerdo a las leyes del Eterno. Y esto es increíble. Vamos a leer un pasaje bien interesante en los Salmos, en el Tehilim 122, 1:5. Vamos a ir, el Salmo 122, que habla que debemos orar por la paz de Yerushalayim, pero si vemos el contexto de lo que habla, esto es increíble. Vamos a ir, Salmo, como le dije, Salmo 122, del 1 al 5. La palabra del Eterno dice: yo me alegré con lo que me decían, vayamos a la casa de Yahweh. Nuestros pies ya están plantados dentro de tus puertas, oh Jerusalén, oh Jerusalén. Jerusalén, que está edificada como ciudad bien unida y compacta, a donde suben las tribus de Yah, según la costumbre de Israel, a dar gracias al nombre de Yahweh. Dice, porque allí, escuchen lo que dice este verso 5, porque allí están los tronos del juicio, los tronos de la casa de David. Wow, ¿por qué? Porque la casa de David es el reinado. Acuérdense que la tribu de Judá, la casa de David, tenían que ser los reyes. Y es por eso que el trono donde estaba el rey representaba el trono de juicio, porque el rey tenía también que juzgar. Y esto es increíble. Vamos a hacer la imagen para que la puedan ver. Ahí están los dos casos. Vemos a Moshe sentado y el pueblo viniendo. Y si se dan cuenta, miren lo que tiene arriba, esa imagen, lo que ha dibujado, es una balanza de juicio. Y estamos viendo ahí a Salomón en su trono su trono blanco que se hizo con los leones, como la gente venía a pedir consejo y a ser juzgado delante del rey Shlomo. Bueno, y como leemos este pasaje 122 del Salmo, después el verso 6 que dice, rogad por la paz de Jerusalén, sea prosperado lo que te ama. O sea que estamos entendiendo aquí que se trata de Yerushalayim, la corte, el lugar del trono de juicio, ¿ok? Y esto no debe de sorprendernos, porque exactamente esto va a continuar siempre, amados hermanos, porque vamos a ver que hasta en el
tercer templo que habla las escrituras, que es el templo de Yehezkel, de Ezequiel, ya en el capítulo 44, creo que si no me equivoco, vamos a ver que de verdadmente esto ya es después supuestamente de la guerra de Gog y Magog, que se levantó está el Mesías dentro del templo, y vamos a ver que esto va a continuar siempre, porque verdaderamente el Eterno no cambia, va a ser lo mismo, y siempre ese lugar va a ser un lugar de juicio, de justicia, ¿ok? Pero vamos a ver acá algo bien interesante, hay un pasaje que yo les puse que verdaderamente vamos a analizar, que es Ezequiel. Vamos a ir a 44, vamos a leer 23 y 24, y les voy a enseñar el 24 en hebreo. La palabra dice: y enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo impuro y lo puro. Miren el verso 24, dice: en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, juzgando conforme a mis preceptos, y guardarán mis leyes y mis decretos en todas mis solemnidades, y santificarán mis Shabbatot. Ok, wow, esto es increíble porque miren el contexto, eso que tenemos que entender, amados hermanos, el contexto de lo que está hablando del juicio y lo que está dentro de este pasaje. Entonces lo voy a poner en toda la pantalla para que podamos leer en el hebreo. Miren, lo dice: Be'al Rif, y sobre disputas, es lo que realmente lo dice, o pleito, ¿ok? Rif es una disputa, un pleito, dice Gemá, ellos, dice Yamadú, dice, ellos discernirán, ellos, vamos a decirlo así, ellos estarán para Lemishpat, dice, ¿para qué? Para juzgar, ahí se lo puse en rojo, y dice Bemishpatav. ¿Qué es lo que dice ahí? Y en juicio, en mis juicios, en juicios, dice la segunda línea, Yishpetehu, ellos juzgarán. Estamos viendo que acá se repite 3 veces esa palabra mishpat. Dice a juicio, en juicio y juzgarán. ¿Ok? Estamos viendo claramente ahí, la ven, mira, le mishpat, be mishpatav. Y esa mishpatav está en plural, y la segunda dice, y la tercera dice, yishpetehu, ellos juzgarán. Entonces, ¿cómo es que ellos van a juzgar entre pleitos, entre las personas? Pero miren lo que dice después de la segunda línea, ve'et toratav, y en mis leyes, mi Torah, dice, ve'et jukotav, y en mis preceptos, ¿ok? Dice, en la tercera línea, behol moadav, Bejol, en todas mis fiestas solemnes, mis fiestas, dice, Yishmeru, que ellos guardarán, Bet, dice, Shabtotav, dice, y en mis sábados, o sea, mi Shabbat, dice, Shebototav, quiere decir, Shebototai, quiere decir mis sábados, o sea, mi Shabbatot, en otras palabras, dice, Yekadeshu, que ellos santificarán. Esto es increíble, amados hermanos, porque miren lo que está diciendo acá, esto es en el futuro. Y sabemos que en Ezequiel nos habla de que, de verdaderamente, que dice que el pueblo tiene que presentarse en las fiestas solemnes. Ellos, es una obligación, es una orden, es un mishpat, un juicio, y es de verdaderamente ordenado por el juez de la tierra, que el pueblo tiene que presentarse en el lugar, es decir, en Jerusalén, en el lugar del trono, a presentarse al pueblo en las fiestas solemnes. Y realmente eso es lo que vemos casualmente en Zacarías, nos habla que la nación no se presente a la fiesta de los tabernáculos. Después vemos en Yeshayahu, Isaías, que termina, dice que de Shabbat en Shabbat toda carne se postrará delante de mí. Entonces quiere decir eso, amados hermanos, que será a través de sus fiestas señaladas que él instituyó, que tenía todo varón que presentarse, es que el Eterno nos va a juzgar. Siempre Él va a ser, siempre nos va a juzgar de acuerdo a sus leyes, a su Torah, a sus instrucciones santas, porque Él no cambia, amados hermanos, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y por eso dio esas instrucciones santas, y el que no obedezca esas instrucciones, vamos a ver la constitución del reino, que es como siempre yo lo llamo, entonces vamos a tener problemas, porque vamos a tener que ser juzgados de acuerdo a esas leyes, es de acuerdo a esas leyes que Él nos va a juzgar siempre, y sobre todo acá la importancia, entender de que las fiestas están relacionadas, las fiestas por eso que son Mikra Kodesh, convocación santa. Vamos a decirles como así que te cita el juez a que te presentes a la corte. Y si tú no te presentas, entonces, ¿cómo es? Miren en el mundo actual, ¿qué es lo que sucede con una persona que no se presenta a la corte? ¿Cómo lo determina el juez? Que es desacato al juez, desacato a la autoridad, hasta puede ir hasta preso. Y esto es increíble porque nosotros no hemos analizado de verdaderamente lo serio, de verdad, que es ser obedientes a las palabras del Eterno. Entender que cuando nosotros no obedecemos, estamos en una rebeldía total, amados hermanos, una rebeldía de verdaderamente a las palabras escritas. Y sobre todo cuando habla acá estas palabras
palabras de los jukot, los jukim, son palabras que han sido escritas con su dedo, que están, porque tiene que ver con haber estado escritas en cincel, cinceladas, porque no cambian, no se pueden cambiar. Y verdaderamente, de verdad qué osadía que tiene el hombre para revelarse verdaderamente con las palabras del Eterno, porque esto es increíble. Ahora, hay algo que yo voy a compartir con ustedes también que es bien interesante, porque siendo que el tabernáculo o el templo era el lugar, como vamos a decirlo, de la corte de justicia, vamos a poder entender ahora por qué es que hay otras personas que hacen esto. Porque de hecho en algunas, bueno, no en todas las culturas, pero yo estuve investigando en las culturas antiguas, como vimos la Sumera, en Mesopotamia, como vimos, ellos entendían de que los templos eran vistos como lugares de corte, de justicia, pero vamos a ver que realmente vamos a verlos como un lugar también, no solamente donde se va a juzgar, sino vamos a ver también muchísimas cosas más. Pero bueno, antes de esto quiero enseñar esta imagen donde les recomiendo que lean estos salmos, porque vemos acá que en los salmos, entre el Salmo 96 al 99, se trata de los salmos de entronamiento. Y si ustedes leen todos esos salmos, amados hermanos, ustedes van a darse cuenta que verdaderamente todo va a tener que ver con juicio, va a tener todo con juicios. Miren, por ejemplo, en el 96, dice, cantad a Yahweh un cántico nuevo, cantad a Yahweh toda la tierra, cantad a Yahweh, bendecid su nombre, proclamar de día en día las buenas nuevas de su salvación. ¡Wow! Las besorá. Las buenas nuevas de Yeshua de salvación. Y miren lo que está el verso 10. Decide entre las naciones, Yahweh reina. Dice, ciertamente Él ha afirmado el mundo y no será conmovido. Él juzgará a los pueblos con equidad. O sea que estamos viendo dentro de ese pasaje que habla de las buenas nuevas, juzgará al pueblo, va a ser juzgado. El 97 también vuelve a repetir la misma frase que leímos antes. La equidad y la justicia son fundamentos de su trono. Sedek y Mishpat. Dice, los cielos, el verso 6, los cielos hacen saber su justicia. Sitko. Dice, y el verso 8, le oyó Sion y se alegró, y las hijas de Judá se regocijaron, oh Yahweh, a causa de tus juicios. Mishpateja, tus juicios. Después, el verso 98. El 2 dice, Yahweh ha hecho notoria su salvación. Nuevamente la palabra de Yeshua, el nombre de Yeshua dice, ha manifestado su justicia. Sitkatoa, esta palabra Sedek, dice, a vista de las naciones, ha recordado su misericordia y fidelidad a toda la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Y el verso 9, porque Él viene a juzgar, Lishpot, la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Él viene a juzgar a la tierra con justicia. El Salmo 99, miren lo que dice. Yahweh reina, también los pueblos, también tiemblan los pueblos, se sienta sobre los querubines, conmuévese la tierra. Eso, por eso les puse estas imágenes, amados hermanos, que quiero que la vean. Esto es lo que representa realmente el arca del pacto. Es el trono del Eterno, es donde ahí él se sentaba a juzgar, es en un lugar, los sabios entienden que cuando la nube descendía, él tenía ahí un lugar donde él se sentaba, y es exactamente, miren, entre los querubines, porque es exactamente que vemos lo que ve Ezequiel, es el trono y los querubines alrededor, y eso es increíble porque verdaderamente todo esto tiene que ver con juicio, él es el juez de la tierra. El verso 4, 99 dice, y el poder del rey es afecto a la justicia, dice, tú has establecido la equidad, tú has hecho juicio y justicia en Jacob. Entonces estamos viendo realmente, y después nos habla de todos los testimonios y todas las cosas, cómo realmente, amados hermanos, tiene que ver, él es el juez de la tierra, él dio sus preceptos, sus mishpatim, sus hukim, todos sus edut, sus testimonios, y si nosotros no actuamos conforme a ellos, vamos a ser juzgados. Y por eso que Pablo, Rav Shaul entiende claramente esto, y por eso que en este pasaje que voy a poner en la pantalla, el pasaje que está en 2 Corintios 3, 5:10 dice que todos tenemos que presentarnos, dice, al asiento de juicio del Mesías, dice, porque para recibir, porque ahí seremos juzgados las cosas que hayamos hecho, sean buenas o sean malas, esa es la realidad. Entonces todos vamos a tener que aparecer ante el juicio del Mashiach, y es por eso que vemos en Apocalipsis, que dice que se sentó en el trono y los rollos fueron abiertos, los libros, y cada uno fue juzgado de acuerdo a lo que está escrito. Quiere decir, amados hermanos, que nadie se va a librar de esto.
todos, como siendo que Mashiach es el juez de la tierra, por eso que cuando dice que él venga con sus ángeles, se siente, pondrá las ovejas a la derecha y a la cabeza a la izquierda, él se sienta en ese trono a juzgar, amados hermanos. Él es nuestro juez de la tierra y él viene a juzgar la tierra. ¿Y cómo es que él no va a juzgar? Nosotros a veces no nos damos cuenta que verdaderamente esto es algo increíble, porque es a través de su misma Torah, las mismas instrucciones santas, que él va a juzgar a la tierra. Y nunca nosotros nos hemos puesto a pensar. Y ahora vamos a ver algo, porque como le dije yo, ay, espérense, amados hermanos, que se me va, ahora sí, se me estaba acabando siempre me olvido de conectar la computadora, se estaba acabando la batería. Bueno, algo que le dije yo, eso es interesante porque, como le dije yo, investigando un poco sobre la mentalidad antigua de los sumerios y de la Mesopotamia, de cómo los templos eran vistos como lugar de justicia, al ser un lugar de justicia también van a ser vistos como un lugar de asilo. Es decir, que cualquier persona que ha sido tratada injustamente iba a pedir asilo político, como decirlo así, a ese templo. Y esto es increíble porque miren lo que vamos a ver acá, dos pasajes. Miren, ahora vamos a entender por qué sucede esto en los reyes y por qué que está en la Torá, porque en la Torá está ya de anticipado. Shemeot, en esta parashá justamente, 21:14, miren lo que dice. Dice, sin embargo, si un hombre se enfurece contra su prójimo y lo mata con alevosía, hasta de mi propio altar lo pondrás a prender para que muera. Quiere decir que esa persona, ¿qué está pasando aquí? Esa persona mató a alguien y ¿cómo se llama? Pero acá dice, nos muestra claramente que dice que se enfurece y lo mata con alevosía. O sea, fue un asesinato malo, no fue por casualidad, ¿ok? Pero entonces en su desesperación, que sabe esa persona espera el juicio porque va a tener que ser llevado a la muerte, se va a ir ¿a dónde? ¿A dónde se va a ir? Al altar, y se va a sujetar de los cuernos del altar. Por eso que vemos que en los reyes, ¿qué es que creen que está haciendo el rey cuando él no está obedeciendo las palabras y está sujetándose de los cuernos del altar? Miren, vamos a leerlo, le puse dos pasajes. Melahim Aleph 1, que es Primera de Reyes, capítulo 1, el verso 50 y 51. Mira, la palabra dice: pero Adonías tuvo temor de Salomón y se levantó y fue a asirse de los cuernos del altar. ¿Qué pasó? Que él se comportó, hizo algo malo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Porque se declaró como rey y sabemos que, bueno, entonces miren lo que dice el 51. E informaron a Salomón diciendo: he aquí que Adonías teme al rey Salomón, porque se ha asido de los cuernos del altar diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a su siervo con la espada. Entonces, bueno, ¿y Salomón qué es lo que cómo va a actuar? Dice, y Salomón dijo: si él se llega a mostrar como un hombre digno, ni uno de sus cabellos caerá en la tierra, pero si se halla maldad en él, entonces morirá. El verso 53 dice: el rey Salomón ordenó que lo hicieran bajar del altar, y él vino y se posó delante del rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Entonces se dan cuenta, ¿qué es lo que está haciendo esta persona? Se está haciendo de los cuernos del altar. Porque, amados hermanos, el altar también tiene que ver con esto, es con juicio, los cuernos con juicio, porque ahí por eso que se salpicaba la sangre, porque ya hemos aprendido en la porción pasada que tanto la sangre como las palabras van juntas, y es por eso importante que está la sangre en esos cuernos. Y esa persona está tratando de encontrar asilo, agarrándose no me juzguen mal con esta sangre derramada, vamos a decir así, júzgueme bien, tenga misericordia, es lo que está haciendo, está buscando como asilo, eso es lo que está haciendo. Y lo vemos nuevamente en el segundo capítulo, el verso 28 al 29, vamos a ver que sucede lo mismo con otra persona. Dice: esta noticia llegó hasta Joab, y como Joab también se había herido a Adonías, aunque no había seguido a Absalón, Joab huyó al tabernáculo de Yahweh y se asió de los cuernos del altar. Otro que se había puesto en contra del rey, Joab, entonces ¿qué va a hacer? Va a pedir justicia, se va a ir meter al tabernáculo y se va a hacer de los cuernos del altar. Y el 29 dice: y se le dio aviso al rey Salomón: Joab ha huido al tabernáculo de Yahweh, y aquí está junto al altar. Entonces Salomón envió a Benaías ben Yohai diciendo: anda, arremete contra él. Vemos que en este caso él no demostró misericordia y lo mataron. Entonces estamos viendo por eso que realmente esto es increíble, porque nosotros aprendiendo todo esto que podemos entender estos pasajes, porque yo estoy segura que muchas veces hemos pensado, ¿por qué se asió de los cuernos del altar? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces ahora sí entendemos que tanto el tabernáculo como el templo era el lugar de juicio, corte de justicia. Entonces tiene sentido, como vemos, de que esta persona está tratando de pedir asilo: ayúdenme, por favor, no me maten, es lo que está tratando de decir, ¿ok? Y ahora vamos a ver, como les dije yo, por último, entender como que
que es a través de la Torá, amados hermanos, que nosotros vamos a ser juzgados. Es a través de la Torá. Vamos a leer varios pasajes que les puse ahí abajo. Y vamos a empezar con el primero, Deuteronomio 33:2. Devarim 33:2. La palabra del Eterno dice, Devarim 33:2 dice. Dijo, Yahweh vino de Sinai. Esta palabra vino, en realidad acá la puesto en pasado, pero está en presente. Ustedes pueden ir a la Torá y van a ver lo que está en presente. Dice, vino de Sinai y desde Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte Parán, avanza entre 10 millares de santos, con una ley de fuego a su diestra para ellos. Después dice, en verdad él ha amado nuestras tribus, todos sus santos están en su mano, se postrarán a tus pies y recibirán tus palabras. La ley prescrita por Moshe es herencia de la congregación de Jacob. Estamos viendo acá que dice que es una Torá de fuego, una ley de, bueno, en realidad la palabra acá no es Torá, ¿ok? Pero es una ley, una de las palabras para la ley tiene que ver con una ley de fuego. Vamos a ir al Tejilim, al Salmo 50, porque realmente esto tenemos que leerlo, amados hermanos, de verdad. Por eso le digo que, como dice la palabra bien claro, por falta de conocimiento mi pueblo perece, porque han desechado la Torá y por no conocemos ni leemos, no entendemos el mensaje de las Escrituras. Tejilim 50, miren lo que dice. El Elohim, Yahweh, ha hablado y convocado la tierra desde el levante hasta el poniente. Miren lo que está diciendo. Ha convocado a la tierra. Desde Sión, perfección de hermosura, Elohim resplandeció. Por eso les puse este pasaje, porque estamos viendo exactamente lo que está declarando Moshe en Devarim. Dice, nuestro Dios viene y no en silencio. Un fuego devorador lo precede y en derredor suyo ruge una gran tempestad. Exactamente lo que Moshe está relatando en Devarim. Dice, desde arriba convoca a los cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme a mis santos que sellaron pacto conmigo por medio del sacrificio. Wow. Los cielos proclamarán su justicia porque Elohim es el juez. Él es el Shofet, el juez de Jaares, de la tierra. Oye, pueblo mío, y hablaré, testificaré contra ti, Israel. Yo soy Elohim, el Dios tuyo. No te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están siempre delante de mí. No aceptaré becerros de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los ganados sobre 1000 colinas. Conozco toda ave de los montes, y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Si tuviera hambre, ¿no te lo diría a ti? Porque mía es la tierra y su plenitud. ¿Cómo yo acaso carne de bueyes o bebo sangre de machos cabríos? Sacrificar a Elohim ofrendas de alabanza. Miren, eso es lo que él quiere. Dice que lo adoremos en espíritu y en verdad. Esas son las alabanzas. Mira lo que dice. Cumple a Elión todos tus votos. Invócame entonces en el día de angustia, y yo te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿quién eres tú? Miren, wow, amados hermanos, por favor, miren esto lo que dice. ¿Quién eres tú para recitar mis preceptos y tomar mi pacto en tu boca? Wow, ¿quién eres tú para tomar mis preceptos en tu boca? Porque mira, tú que aborreces la corrección y das la espalda a mis palabras. Wow. Que si ves a un ladrón, corres en su compañía, y con los adúlteros es tu parte. Entregaste tu boca al mal, y tu lengua trama el engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, y difamas al hijo de tu propia madre. Estas cosas has hecho, ¿y guardaré silencio? ¿Pensáis que yo soy igual a ti? Te reprenderé y expondré tus pecados ante tus propios ojos. Entended bien esto, lo que de Eloa os olvidáis, no sea que os destroce y no haya quien os salve. El que sacrifica acciones de gracias, ese me honrará. Y el que ordena rectamente su camino, le mostraré la Yeshua, la salvación de Elohim. Wow, amados hermanos, tenemos que tener contexto. Miren todo lo que habla. Nos habla del juez de la tierra que viene a juzgar. ¿Y qué es lo que se dice? ¿Quién eres tú, hombre, para que te atrevas? ¿Qué es lo que quiero? Quiero sacrificios de alabanza, de adoración, y estar relacionado a su palabra. Tú que le das la espalda a mi precepto, a mi palabra. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves tú? Dice así. Wow, amados hermanos, realmente que a mí me sacude, porque digo realmente que tristemente es por falta de conocimiento, es de que verdaderamente la iglesia cristiana ha desechado la Torá. ¡Qué horror, amados hermanos! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
El tiempo se está cortando y el día de hoy el Eterno está restaurando esa novia para que esté vestida de vestiduras blancas, sin arruga y sin mancha, para que verdaderamente comience a guardar sus mandamientos. Por eso que en todas partes del mundo está habiendo esta restauración, amados hermanos, porque verdaderamente estos son los tiempos y no podemos negarnos al mover del Ruach HaKodesh, del Espíritu, porque es el Espíritu el que está haciendo esta obra en estos últimos tiempos, en su misericordia, como dijo también Pablo cuando predicó el Evangelio. Él pasó por alto la ignorancia de todos, pero ahora llama a todos que hagan teshuvá, que arrepentimiento, que regresen a las palabras del pacto. A esas son las palabras del pacto, la Torá, la constitución del reino. Si nosotros le damos a la espalda, estamos dando la espalda al pacto, le estamos dando la palabra, la espalda a Yeshua, que es la palabra de Shakarne. Estamos haciendo todo esto sin darnos cuenta, amados hermanos. Y es por eso que yo siempre les digo, ustedes que ya ustedes han entendido, los que guardan Torá, amados hermanos, compartan estas enseñanzas, estos videos con sus hermanos cristianos. Quiera Dios que ellos puedan de verdad ser reargullidos a través de las palabras. Y no las palabras que un maestro dice, sino que con las mismas escrituras. Por eso es que nosotros leemos y enseñamos y el hebreo y todo eso para que ustedes puedan comprobar lo que está escrito. Porque tristemente, verdaderamente que nosotros no debemos creer a hombres, tenemos que creer las palabras del Eterno. Y esa tiene que ser nuestra base, nuestro termómetro, lo que dice la palabra del Eterno. No la palabra de hombre. No importa que el pastor te diga, no, ya no somos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Qué desgracia, porque eso no es así. La realidad es eso, nosotros vemos cómo la instrucción del Eterno es santa, y Pablo lo dice, él no ha cambiado, porque miren, vamos a leer ahora dos pasajes de Brija de allá, vamos a Yohanan, a Juan 5, miren lo que dice Yeshua, miren lo que dice Yeshua a los religiosos de su época, el verso 45 al 46, dice, no penséis que yo os acusaré delante del Padre, hay quien os acusa. ¿Quién? Moshe, en quien vosotros habéis puesto la esperanza. Pero si creyeras a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Wow, entonces miren lo que está diciendo. Eso aplica tanto al pueblo en esa época, pero el día de hoy. ¿Quién es el que lo va a juzgar? Moshe, porque es la Torá de Moshe, porque es a través de la Torá que vamos a ser juzgados. Y eso es lo que dice Yeshua. Dice, ¿por qué? Porque en la Torá está hablado el Mashiach. Entonces nosotros no podemos desechar por eso la Torá. Y por eso que Rab Shaul entiende esto. Como digo yo, Rab Shaul no es bipolar, no tiene dos opiniones. No puede decir, ya no tienes que guardar la ley y ahora decir estas palabras. Porque miren lo que dice. Les recomiendo que lean todo el capítulo 2. Pero yo voy a concentrarme en estos dos últimos versos, del verso 12 y 13 que dice. Porque todos los que sin Torá pecaron, sin Torá también perecerán. Y todos los que en la Torá pecaron, por medio de la Torá serán juzgados. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá los que serán declarados justos. Entonces, el Rab Shaul, el maestro que el cristianismo ha tomado realmente diciendo que dice que ya no estamos bajo la gracia, nunca lo han entendido Rab Shaul. Porque verdaderamente que Rab Shaul nos muestra claramente que verdaderamente seremos juzgados a través de esa Torá. Esa Torá es la que nos va a juzgar. Y por último les puse un último verso, Apocalipsis 5.1. Miren lo que dice, y vi en la tierra, en la diestra de que estaba sentado en el trono, un rollo escrito por delante y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Saben por qué les he puesto este pasaje, más hermanos? Porque esto se trata del león, el cordero, como dice acá, y solamente este león que es el cordero es el que podía romper los sellos de esto, y estos sellos van a traer el juicio de la tierra. Pero si ustedes no se dan cuenta, acá tienen que ustedes aprender a relacionar con las escrituras. ¿Por qué? Porque dice, un rollo escrito por dentro y por fuera. ¿Ok? ¿Qué es sellado con 7 sellos? Ya más adelante yo voy a compartir unos estudios acerca de esto, de verdad es increíble, pero yo quiero que ustedes entiendan lo que está transmitiendo aquí el libro de Hidgalut, el libro de Apocalipsis, Yohanan. Ese rollo escrito por dentro y fuera, ustedes van a ver solamente una ocasión donde nos menciona que hay algo que estaba escrito por adelante y por afuera, y que es los Aseret Hadebarim, las 10 palabras, que son la base de toda la Torah. No porque sea eso solo lo que tenemos que obedecer, sino que ahí está la base, vamos a decir que es un resumen de toda la Torah. ¿Ok? Y por eso que vemos que hay mandamientos para el Eterno, o sea, de nosotros con el Eterno y hacia nuestro prójimo. Y en este 10 Aseret Hadebarim, que dice que no te harás imágenes, que no tendrás dioses ajenos, está el mandamiento del Shabbat. Y te dice por qué razón debes guardar el Shabbat. ¿Por qué? Porque el Eterno creó los cielos y la tierra, descansó en 6 días, y el séptimo, mejor dicho, creó el cielo y la tierra en 6 días, y el séptimo descansó y reposó, y por eso santificó el Shabbat. Quiere decir que el Shabbat está determinado desde la creación. Y entonces es por eso que vemos que en Ezequiel, de acuerdo a los Moedim, vamos a ser juzgados. Porque eso es lo que yo dije antes. Si nosotros no nos presentamos a la corte, que es el trono del Eterno, el día que Él determina,
estoy en desacato a la autoridad. Y eso es lo que está pasando cada vez que nosotros, de verdaderamente, amados hermanos, desobedecemos la Torá preciosa del Eterno. Cuando nosotros no obedecemos sus palabras, estamos en desacato a la autoridad, al juez de la tierra, al que dio esa ley preciosa de instrucción para apartarnos de este mundo, para que sean su pueblo, su tesoro especial, su pueblo apartado, porque si yo pertenezco a este reino, yo me tengo que someter a la constitución del reino. Yo no puedo desobedecer las palabras del Eterno, amados hermanos. Y es lo que tenemos que entender, porque verdaderamente nos falta tanto, tanto. Y ya para terminar, quiero enseñarles estas imágenes donde hay, les puse 4 imágenes, y para que entendamos un poco al respecto. Os voy a poner acá en toda la pantalla para que veamos. La primera que vemos, estamos viendo un rollo de la Torá y estamos las letras hebreas. Y yo lo que quiero que entiendan es esto. Es a través de la palabra del Eterno que el Eterno creó el mundo. Dice que el Eterno habló y las cosas se hicieron. Y nosotros tenemos que, como le digo yo, como nos falta tanto en conectar a las Escrituras, si ustedes van a Proverbios 8, ustedes van a darse cuenta que habla que con sabiduría fundó la tierra. Y esa sabiduría es la Torá. Dice que la Torá estaba ahí como arquitecto. Así que es a través de la Torá que nosotros entendemos que es el Mesías, la palabra hecha carne, que fue hecho el mundo. Y es por eso que nosotros no podemos desechar la Torá. Por eso que cuando nosotros desechamos sus palabras, ponemos en peligro la creación, porque la creación se sostiene por medio de la palabra de Dios. Y cada vez que yo desobedezco esas palabras, estoy poniendo en peligro mi vida, mi casa, mi hogar y todo. Y es por de verdad la misericordia del Eterno realmente que nos sostenemos vivos. Pero llegará, hermanos, el día que Él juzgará a toda la tierra, como hemos visto, porque Él es el juez de la tierra. Y esta Torá preciosa, en realidad, como dije yo, no fue dada para salvación, ¿ok? Porque Él dictaminó otros modos del perdón de los pecados. Sabemos que es a través de los sacrificios, pero también esos pecados eran pecados por error, no eran a sabiendas, no eran adrede. Sabemos que el costo del pecado llevó a nuestro Mashiach a morir por nosotros. Entonces ahora nosotros tenemos más responsabilidad, porque el pago por el precio del pecado fue más alto que a la sangre de animales y machos cabríos. Y esa Torá preciosa, en verdad, que tenemos que entender que es Yeshua, literalmente la palabra hecha carne, es con la que vamos a ser juzgados. Él es la palabra hecha a través de Moshe, la Torá de Moshe, que Yeshua nos va a juzgar. Y por eso que entendemos, miren esto, como yo les enseñé antes, el arca del pacto, miren, le pongo la imagen nuevamente para que vean, representaba el trono del Eterno. Y no es por casualidad que dentro de ese trono estaba, ¿qué? Los sacerdotes de Barim y el rollo de la Torá. ¿Por qué ese es su trono? Porque por eso a través de su trono él va a juzgar con juicio, con justicia, a través de esa Torá preciosa. Y esa Torá preciosa, amados hermanos, es como ven la otra imagen, que es la que nos shomer, a nosotros nos guarda. Porque es a través de cuando yo vivo en obediencia, es cuando realmente yo vivo en obediencia, es que el Eterno va a poder realmente guardar y evitar que ninguna de las plagas de Egipto dice venga sobre mí, si yo obedezco las palabras del pacto, si yo guardo todas estas palabras y soy obediente a sus convocaciones santas, a su Mikra Kodesh, a todo lo que Él me cite, me llama, entonces me va a ir bien, amados hermanos. Y tienen que tener esto, el Eterno cuando realmente si Él no nos llama la atención y si Él no, de verdad que no nos vamos a decir, nos dirige al buen camino, es porque no somos hijos. Porque verdaderamente dice que al que Él ama es que Él castiga o que reprende. Y por eso nosotros es mejor de verdad ser reprendidos del Eterno cuando estamos en desobediencia. Para eso nos dio su Espíritu Santo, para poder guiarnos a toda verdad, para consolarnos, para apoyarnos, para guiarnos a sus palabras. Porque por eso es que fue dada la Torá, para que nosotros podamos aprender a caminar en esta vida, en santidad, y verdaderamente es a través de sus palabras que Él, como dije yo, nos va a juzgar el día de hoy. Bueno, se me acabó el tiempo, amados hermanos, y de verdad espero que meditemos en todas estas palabras que estamos aprendiendo, en verdad investigando y viendo verdaderamente que sí, el Eterno es el uno Elohim de amor, pero en su amor nos dio nuestro Mashiach, pero realmente Él es el juez de la tierra y un día seremos juzgados, los libros serán abiertos y cada uno tendrá cuenta de lo que ha hecho o lo que no ha hecho, lo que hemos obedecido, lo que hemos desobedecido, y vamos a tener que dar cuentas a ese juez de la tierra que verdaderamente, uy, Dios mío, ¿cómo pasará ese día? Que nos ayude verdaderamente a mantenernos fieles a ese pacto hasta el fin de los tiempos. Que el Eterno los guarde, que el Eterno los bendiga y será hasta la próxima. Shalom Alejem.